Yo creo que sí, ¿no? A ver, sí, perfecto. Vale, pues mira, aprovecho. Bueno, como ha dicho Xavi, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy, un jueves por la tarde, para hablar sobre este tema tan entretenido. Como ha dicho Xavi, yo soy Concha Asensio. Llevo 2 años trabajando como desarrolladora, pero eso no siempre ha sido así. Antes trabajaba como abogada, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, ejercí la abogacía varios años y los últimos 5 años de mi vida anterior, que a mí me gusta llamarla así porque no tiene absolutamente nada que ver con la de ahora, trabajé como responsable de relaciones laborales en 2 empresas multinacionales. Principalmente trabajo en la parte frontend, como ha dicho Xavi también, hasta la semana pasada estaba en Codium y desde el lunes pasado pues cambié de empresa y ahora trabajo como desarrolladora frontend en WeFox. Me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con Stream Programming, buenas prácticas, testing y demás. Y bueno, pues soy Women Tech Maker Ambassador y también mentora en Step Forward, intentando ayudar a personas, sobre todo mujeres, que un día estuvieron en la misma situación que yo hace un par de años, quieren cambiar de sector y demás, y bueno, pues me gusta mucho compartir mi experiencia y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo surgió la idea de esta charla? Hablando con gente que termina sus formaciones, ya sea por FP, carrera, bootcamp o lo que sea, me di cuenta de que muchas chicas de las que estoy mentorizando pues sentían un poco de frustración, porque claro, es que, jolín, a mí me han enseñado a crear aplicaciones desde cero, a tomar todo tipo de decisiones desde el principio y todo eso, y cuando llego al mundo real, pues, claro, a mí me dicen, sí, todo esto va a ser proyectos desde cero, proyectos nuevos, vamos a poder tomar decisiones sobre todo, decisiones sobre arquitectura, sobre diseño y demás, pero claro, luego nos damos cuenta de que en la mayoría de los casos eso no es así, que nos va a trabajar con un código que no hemos pensado nosotros, que no hemos diseñado nosotros y en muchos de los casos ni hemos elegido tecnología ni hemos escrito nosotros. Y sin embargo, cuando esto es así, la mayor parte del tiempo, o en el 90% de los casos, es curioso que las reacciones sean parecidas a estas siempre, ¿no? Bueno, no sé si leéis, es Rita, es una chica que es desarrolladora y le están diciendo qué guay, que vas a empezar a trabajar en un nuevo proyecto, está súper contenta hasta que le dicen que el proyecto es de Legacy, ¿no? Si no la conocéis, por cierto, es Rita Coach en Twitter, es una crack y hace vídeos así de este estilo, en plan, pues para reírnos un poquito de nuestro día a día. Entonces, claro, yo me pregunté, de aquí surgió todo, ¿no? Digo, jolín, creo que hay un vacío en este tema y creo que es principalmente por 2 motivos. Por una parte, creo que nos falta formación e información sobre qué es el código Legacy y por otra parte, no nos han enseñado los recursos necesarios para poder enfrentarnos a este tipo de proyectos. Así que con esta charla mi intención es tratar de abordar esas 2 partes. Si empezamos por la primera, que es Legacy Code, yo creo que una de las cosas que nos da un poco de miedo cuando nos dicen que vamos a trabajar en un proyecto así es porque no hay un concepto unificado o cada uno entendemos lo que entendemos por qué es este tipo de código, ¿no? De hecho, si buscamos en Internet, en función de la fuente a la que vayamos, pues nos van a decir cosas distintas. Por ejemplo, la Wikipedia dirá que es código obsoleto, ¿no? Pues que el lenguaje que ya no se soporta, un código que ya no se soporta. Si miramos en algunas respuestas de Stack Overflow, cuando preguntamos qué es el código Legacy, nos va a decir que es un código que está escrito por otros. Hay otra definición que la da Michael C. Feathers en su libro de Trabajando de forma efectiva con Legacy Code, que es que código Legacy es cualquier código que no tiene test. Esto se va acercando un poco más a la idea que yo tengo de Legacy, pero hay una definición que es la que más me gusta, que es la que da J.B. Reisberger. Y es que Legacy Code es todo código que nos da miedo cambiar, que nos da miedo tocar. Y para mí esta es la clave. O sea, da igual quién lo haya escrito, en qué momento lo haya escrito, con qué tecnología. O sea, todo eso me da igual. La cuestión es qué es lo que me genera a mí trabajar o cuando me enfrento a un proyecto así.
y es miedo, ¿no? Ese dolor que yo paso cuando tengo que trabajar en un proyecto de este tipo. Y para mí esta es la clave, el miedo, el dolor que tengo. Entonces, claro, ¿cómo llegamos a este tipo de código, ¿no? Que me da miedo tocar, con el que me da miedo trabajar? Pues fundamentalmente son las prisas, ¿no? Todos vivimos en una vorágine en nuestro día a día en el que lo principal es sacar funcionalidades sin parar. Y no tenemos tiempo para podernos a revisar qué es lo que hemos hecho y hacerlo, y muchísimo menos hacerlo de la mejor forma posible desde el principio, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Que al final esas nuevas funcionalidades empiezan a chocar y a colisionar y entrar en conflicto con otras que ya teníamos y vamos teniendo un código que cada vez es más difícil cambiar y trabajar con él. Esto nos termina llevando a tener una serie de deuda técnica acumulada y claro, para negocios, al final lo importante es seguir adelante. Cada negocio te va a decir siempre, no, tú tira para adelante, tira para adelante, porque lo importante es seguir. Y claro, desde nuestra parte como desarrolladores yo creo que tenemos aquí un poquito de responsabilidad, o sea, porque es muy fácil tirar valores fuera y decir, no, es que el negocio me ha dicho, sí, pero al final somos nosotros los que estamos trabajando con el código, ¿no? Entonces, tener un poquito de responsabilidad en ese sentido y cuando vemos algo que creemos que podemos mejorar o que se puede hacer de una forma mejor para tener un código más sostenible en el tiempo, pues levantemos la mano, lo digamos e intentemos hacer lo posible en nuestro día a día para que esas cosas vayan de la mejor forma posible. Porque si no, si solo nos centramos en seguir adelante, pero no vamos mejorando las cosas que ya hay y no nos vamos preocupando de hacer cada día un poquito mejor lo que ya tenemos, pues nos pasa esto, ¿no? Que sí, que yo por mucho que intente seguir adelante, llega un momento en que lo que tengo me come y es imposible. Y claro, otra de las cosas que pasa con este código, que a mí me pasó, es que cuando llega un proyecto así, pues yo me quería poner a trabajar con el framework de moda, con lo último que salía, las últimas tecnologías que todas mis compañeras estaban utilizando en sus trabajos. Y claro, llegó un proyecto que yo no sabía ni por dónde cogerlo, no entendía absolutamente nada. Y decía, jolín, es que no estoy aprendiendo nada, a mí esto no me está aportando, ¿no? Y es un error, porque ya no solo por todo lo que se aprende trabajando en un proyecto así, sino también por la cantidad de conocimiento que hay en ese código que probablemente no esté en ningún otro sitio, porque ni está documentado ni nada de eso. Entonces, tratemos de darle un poquito de valor en ese sentido y de no menospreciarlo simplemente por el hecho de pensar que nosotros podríamos haberlo hecho mejor, ¿no? Lo típico de que esto es una mierda, pues un poquito de respeto en ese sentido porque al final tenemos mucho que aprender de ahí. Y otra cosa que yo también solía decir es que yo con esto no estoy aportando valor a nadie, es que me tiro todo el día arreglando cosas, cambiando cosas. Y bueno, a mí lo de aportar valor la verdad que me hace gracia, porque ¿qué es aportar valor? Sacar funcionalidades sin parar. Bueno, al final hay que tener en cuenta que esto es un software que le está solucionando un problema a alguien. Por lo tanto, a alguien le está aportando valor. Eso por un lado. Por otro lado, está reportando un beneficio a la empresa y a nosotros mismos. Al final, el código que está en producción y se está ejecutando, pues reporta un beneficio a la empresa y es el que nos paga la nómina a nosotros al final de mes. Y por supuesto, yo también veo esto como un poco de empatía, ¿no? De tratar de mejorar las cosas, porque a nosotros nos gustaría también que esas cosas estuvieran mejor cuando llegamos a este tipo de proyectos. Así que bueno, pues un poquito de respeto al código legacy, ¿no? Cuando hablemos de él, no menospreciarlo. Vale, ahora, ¿cómo trabajamos con legacy code? Bueno, desde el punto de vista de desarrolladores, yo lo veo, no sé dónde lo leí, creo que lo decía, no sé si lo decía Ken Beck en uno de los libros, pero bueno, como que tenemos dos sombreros, ¿no? Tenemos la parte de desarrollar nuevas funcionalidades y luego tenemos el sombrero de cambiar o mejorar lo que vamos teniendo. Entonces, con respecto a eso, ¿cómo añadir nueva funcionalidad en un entorno en el que hemos dicho que vivimos con prisa y que ni tenemos tiempo para mejorar las cosas que hay, ni tenemos tiempo para pararnos a pensar de qué mejor forma hacerlo? Cuando nos piden añadir una nueva funcionalidad en un código que no terminamos de entender muy bien cómo funciona y que no tenemos tiempo para cambiar, ¿cómo hacerlo de forma que no sigamos incrementando esa complejidad que nuestro código ya tiene? Bueno, pues para eso hay dos técnicas
que creo que son interesantes y que nos pueden ayudar un poquito en ese sentido, que serían el Sprut y el Wrap. Imaginemos, vamos a ver cómo funcionan, imaginemos que tenemos, nuestro producto es un blog, ¿vale? En el que publicamos post. Tenemos una clase, la clase blog, que publica post. Y nos piden implementar dos funcionalidades. Por un lado, dos funcionalidades nuevas. Por un lado, una serie de validaciones, que es que no podemos publicar un post con una fecha anterior a la fecha de publicación, que tiene que tener un mínimo de 1000 caracteres. Y por otro lado, nos piden añadir también un log por cada post que se publica. Claro, pues nosotros estamos ahí, muy bien, pues yo me voy a lo que tendemos pensar es que yo me voy a mi clase y en el método de publicar, pues le meto 2 shifts y digo, pues si tiene esto y demás, hago las validaciones y luego le añado la otra funcionalidad más abajo. ¿Qué pasa con esto? Que vamos a seguir incrementando la complejidad del código y va a llegar un momento en que no va a ser manejable. Una alternativa a hacerlo así sería aplicar, por ejemplo, el método la clase Sprut. Lo que nos dice este método es que cojamos la nueva lógica que queremos implementar, la ponemos en un método y luego ese método lo llamamos en el código que ya tenemos. Si cogemos como ejemplo lo que teníamos, vemos que la nueva lógica que nos han pedido, en este caso de las validaciones, la estamos metiendo en un método que es validar y lo estamos llamando en el de publicar. Para hacerlo de los logs, vamos a explicar el wrap, que es parecido, pero un poco diferente. El wrap lo que nos dice es que cogemos el código que ya existe y lo ponemos en un método, después creamos un método o clase nueva que implementa esa nueva lógica y llamamos ambos métodos dentro del principal. Como es un poco lioso, vamos a verlo en el ejemplo que se ve mejor. Volvemos a tener aquí el método publish que publica los posts de nuestra clase blog y entonces en el primer paso lo que estamos haciendo es coger el método que publicaba nuestros posts y lo estamos metiendo a un método que le hemos llamado add. Luego toda la lógica que ya teníamos lo estamos metiendo en un método. Hacemos un nuevo método en el que metemos la parte de los logs y luego llamamos a los dos métodos dentro del principal que teníamos. De esta manera que conseguimos, por un lado, pues estamos separando responsabilidades y además pues estamos haciendo que nuestro código, nuestra nueva lógica, sea más fácil de probar. El beneficio de estas técnicas es eso, ¿no? Al final estamos, por un lado, revirtiendo la tendencia de seguir incrementando la complejidad de nuestro sistema. Estamos haciendo que nuestra nueva lógica se pueda probar y, por tanto, que podamos seguir introduciendo funcionalidad y añadiendo funcionalidad de una forma más segura. Y además son técnicas que son fáciles, baratas y rápidas de aplicar. Entonces, bueno, pues es un buen truco o una buena forma de añadir nuevas funcionalidades a un código que no controlamos nosotros, para no seguir incrementando esa complejidad. Y luego tendríamos la otra parte, el otro sombrero, en vez de seguir añadiendo funcionalidades nuevas, de cambiar o mejorar para mejorar lo que ya existe, ¿no? Y en esta parte hay 3 puntos fundamentales, que sería la parte del refactoring, desacoplar y el testing. Desacoplar da para otra charla o 2 o 3 o más, entonces yo ahí no voy a entrar hoy, pero sí me quiero centrar en darle algunas pinceladas de la parte de refactoring y de testing. Entonces empezamos con refactoring. ¿Qué es refactorizar? Bueno, pues que Martin Fowler nos dice que refactorizar es el proceso de cambiar nuestro código para hacerlo más legible, para hacerlo más fácil de cambiar, pero sin cambiar su comportamiento observable. Claro, para mí refactorizar es lo que comentábamos antes, ¿no? Esa parte de mirar cómo puedo hacer mejorar las cosas un poquito día a día. Para mí tiene algo que ver también con la empatía, ¿no? Con esa cosa de voy a intentar hacer las cosas y a dejarlas de la forma que a mí me hubiera gustado tenerlas cuando entré a trabajar en este proyecto o cómo me gustaría a mí encontrármelas. Pero muchas veces lo que pasa también, y a mí me ha pasado, es, vale, tengo que hacer cambios, tengo que refactorizar. ¿Por dónde empiezo? Así que habría que cambiarlo todo, ¿no? Muchas veces decimos, es que esto hay que tirarlo a la basura y hay que hacerlo todo de nuevo. Bueno,
una de las cosas que podemos utilizar para priorizar por dónde empezar a cambiar, cuando no sabemos por dónde empezar a meterle mano, es tratar de priorizar. ¿Y cómo priorizo? Bueno, pues al final esto es necesario porque cuando todo es importante, nada lo es, ¿no? Y una forma de priorizar que me gustó, al final, es identificar los puntos calientes. ¿Cómo hacemos esto? Pues por un lado, calculamos la complejidad que tiene nuestro código, cada pieza de código, cada archivo, cada donde lo tengamos, y luego el churn. El churn es la frecuencia con la que modifico ese código. Cogemos esas dos, digamos, variables y las ponemos en un gráfico visual. ¿Y qué hacemos? El código más complejo y que a su vez modifico más a menudo es donde me tengo que centrar, porque ahí es donde voy a tener los cuellos de botella. Eso es lo que va a hacer que se ralentice mi trabajo del día a día. Sin embargo, un código que sea muy complejo, pero que no toco en mi día a día, por ejemplo, un código que lleva más de un año sin que se modifique, pues a lo mejor no es mi prioridad, ¿no? Es algo en lo que me tenga que centrar. Entonces, esto es un buen punto que vi para, por lo menos, centrarnos y poder elegir en qué empiezo a trabajar y qué empiezo a mejorar. Este es el comando que podéis utilizar para sacar el churn, este que hablábamos, para ver qué archivo hemos modificado, por ejemplo, a 12 meses. Hay unas aplicaciones tipo SonarQube y demás que nos ayudan para sacar la complejidad del código, pero bueno, una forma de tenerlo, por ejemplo, así un poco más a dedo, pues sería ver el número de líneas que tenemos en un fichero, ¿no? Pues si tenemos muchas líneas es que a lo mejor pues ahí tenemos un poquito más de complejidad de la que nos gustaría. Y luego herramientas útiles que nos van a ayudar a sacar ese gráfico que hemos visto visual, ¿no? Para poder tomar esas decisiones. Y luego estaría otra cosa que también considero muy útil para ver o que me puede guiar hacia dónde tengo que ir, que son los code smells. Un code smell es un indicio, es como una pista de que algo no va del todo bien, ¿no? De que debajo de algo que a mí me resulta sospechoso puede terminar habiendo un problema de verdad. De hecho, Kent Beck en el libro de Refactoring dice que su suegra, hablando de la crianza de los niños y todo eso, le dijo, si apesta hay que cambiarlo. Pues esto igual, ¿no? Si hay algo que no te huele bien, es que merece la pena que le dediques un poquito de tiempo y ver de qué forma puedes mejorarlo. Entonces, code smell hay muchos. Yo ahora voy a poner unas imágenes de código. Están distorsionadas porque no me interesa nada que sepáis lo que hace el código, pero sí que viéndolo o viendo la estructura, pues ver si nos llama algo la atención, ¿no? Si hay algún code smell, algún olorcillo que nos resulte de ahí. Este, por ejemplo, si no se entiende bien, eso es estamos haciendo scroll, ¿vale? En un fichero de código. ¿Qué os viene a vosotros si veis eso? ¿Qué creéis que puede pasar o qué smell hay ahí? Muchas líneas de código, ¿verdad? ¿Y por qué muchas líneas de código es un smell? Efectivamente, probablemente esta clase o este método esté haciendo más cosas de las que le corresponda. Es muy complejo y además, pues bueno, la S de Solid pues no la estamos cumpliendo, ¿no? Eso, si no se entiende, son bloques de código que son completamente iguales. Código duplicado. ¿Por qué código duplicado es un problema? Bueno, porque al final, si nos olvidamos de cambiar algo en algunos de los sitios, pues bueno, esos son problemas que van a producción, ¿no? El problema no es tanto también el código duplicado en sí, sino el conocimiento duplicado, ¿no? Es mucho peor que dos conceptos distintos estén en un mismo sitio, que no que dos cosas distintas tengan por un tiempo determinado el mismo código, ¿no? ¿Y esto? ¿De qué puede ser indicio? Eso no se entiende mucho, pero son imports, sí. Muchos imports. ¿Y por qué muchos imports puede ser el indicio de que pueda haber un problema?
Bueno, pues eso nos quiere decir que estamos súper acoplados a todo eso. ¿Por qué es un problema eso? Pues por cualquier cambio que se produzca en cualquiera de esas cosas, pues va a suponer que nuestro código falle. Por lo tanto, nuestro código depende mucho de todas, está súper acoplado y cualquier error va a hacer que falle, por tanto, nuestro código es frágil. Estos son ejemplos de algunos CodeSmell. Como he dicho, CodeSmell hay muchos. Y yo creo que lo importante no son los CodeSmell en sí, sino que surjan las conversaciones a nivel de equipo para establecer las convenciones que vamos a llevar a cabo en nuestro día a día y entender qué problema hay detrás de cada de estos CodeSmells y entender el por qué hacemos las cosas de la forma que las hacemos y que estemos todos en sintonía en ese sentido. Otra cosa súper útil a la hora de hacer refactoring es sacarle potencial al IDE que tengamos. Por ejemplo, los IDE de JetBrains, IntelliJ, WebStorm y demás, tienen una serie de refactor automáticos. Estos para mí son los más interesantes o los más del día a día, que la verdad que nos ayudan mucho en esa tarea. No sé si alguno usa VS Code, pero bueno, VS Code de forma, digamos, nativa no tiene esta potencia que pueden tener los otros IDEs, pero hay un plugin que se llama Abracadabra que ayuda también bastante en ese sentido. Y luego pasamos a dar unas pinceladas de la parte de testing. Yo no voy a entrar en qué tipos de test y todo eso, sino simplemente me quiero centrar en qué es el testing y cómo escribir mis primeros tests en este tipo de código, ¿no? Bueno, al final el testing lo que consiste es en comparar o ver si nuestro código se comporta de la manera que esperamos, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos unos requisitos, una expectativa y tenemos una realidad. Pues consiste en que comprobamos esas cosas y tenemos que ver si realmente encaja. ¿Qué nos aportan los tests? Bueno, por un lado nos aportan seguridad, o sea, el poder ir haciendo refactoring y poder ir implementando nuevas funcionalidades de forma segura. ¿Por qué? Porque nos dan feedback. Cuando algo falla, nos enteramos de forma rápida de qué está fallando, ¿no? Y eso nos permite, solucionarlo de la mejor manera y sobre todo encontrar dónde está ese error. Los tests nos hacen que ese feedback sea más rápido. Satisfacción del cliente también. Al final, cuando un cliente está utilizando un producto que está funcionando y de repente empieza a fallar o a no funcionar bien, la percepción que ese cliente tiene de nuestro producto o la impresión que se lleva es bastante mala. Documentación. Para eso los test, por eso es importante que sean descriptivos y reflejen las reglas de negocio. Al final nos tienen que decir qué hace nuestro software y cómo se utiliza, ¿no? Y por último, pues bueno, también tienen un impacto importante en tiempos y costes. Al principio puede parecer que no, porque tenemos que invertir tiempo en escribir esos tests, pero a la larga, cuando ya vamos teniendo bastante código escrito y tenemos que cambiarlo y trabajar sobre él, pues tener estos tests nos van a hacer que vayamos más rápido, porque nos vamos a ir dando cuenta cada vez más rápido de dónde estamos fallando, si estamos introduciendo errores o no, dónde lo estamos introduciendo y nos va a poder permitir solucionarlo de forma más rápida. Y también vamos a tener que probar menos cosas de forma manual para estar seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de forma correcta. ¿Y por qué es importante el testing? Bueno, pues al final si tenemos un código autoprobado, con test automáticos y demás, lo que nos va a permitir es hacer integración continua y refactoring de forma segura. Esto nos lleva a que la calidad interna de nuestro código cada vez vaya aumentando, de manera que si vamos mejorando nuestro código cada día, lo vamos haciendo más legible, ya no solo lo vamos a hacer más fácil de entender, sino que lo vamos a hacer más fácil de cambiar. Y si tenemos un código moldeable, al final podemos terminar llegando a lo que se conoce como YAGNI, el You are not gonna need it, ¿no? La posibilidad de posponer decisiones, de posponer una decisión que a priori nos puede resultar interesante, pero que preferimos no implementarla ahora, sino dejarla más adelante para cuando tengamos más información, ¿no? Y bueno, Michael Feder dice también que hay dos formas de trabajar con
código legacy, ¿no? De edit and pray o cover and modify. O sea, cambia y reza para que no se rompa nada o hace una cobertura con test, cubre tu código de test y modifica sin miedo, ¿no? Vale, y otra de las cosas que a mí me pasaba también, igual que cuando empezamos a hacer nuevas implementaciones, o sea, implementar nuevas features, vale, yo llego a un código que ni siquiera entiendo, ¿cómo hago test? Si no hay nada, no, ¿por dónde empiezo? ¿No? Bueno, pues una de las posibles técnicas o formas de escribir nuestros primeros test en este tipo de código son los test de caracterización. Los test de caracterización se centran en otro tipo de cosas, o sea, su motivación o lo que tratamos de buscar con estos test es entender cuál es el funcionamiento de nuestro código. O sea, no se centran en ver si se comporta de la forma que yo espero, si está fallando o no, sino que tratamos de entender su comportamiento, cómo funciona a través de estos test. La forma de hacerlo es, tenemos una pieza de código sin test y además no tenemos los requisitos de negocio, pero nos interesa saberlo, o sea, nos interesa tenerlos. ¿Cómo lo hago? Pues, perdón, bueno, esto es lo que decía, que buscamos describir el comportamiento del código a través de los tests y que son útiles cuando queremos mantener ese comportamiento en nuestro sistema, en el sentido de que yo quiero hacer cambios y lo único que quiero es que esto siga funcionando como está. O sea, no sé cómo funciona, no sé lo que hay, pero sí quiero que siga funcionando tal que así. ¿Cómo lo hago? Estos tests lo que hacemos es cogemos una pieza de código de producción y escribo un test con un assert que yo sé de primeras que no es correcto. Seguidamente ejecuto el test y me baso en el mensaje de error del test para saber cómo se comporta nuestro código, qué es lo que está haciendo. Y acto seguido lo que hago es me baso en el mensaje de error que he tenido para cambiar el comportamiento del test y le pongo un nombre que describa cuál es el comportamiento. Este ejemplo está sacado de la cata Gilder-Rose, que la verdad que está muy bien para practicar este tipo de cosas. Y en eso consistirían los test de caracterización. Y luego, por último, tenemos otra técnica que es la Golden Master, que esto es sobre todo útil cuando tenemos un código muy complejo y no nos interesa lo más mínimo saber lo que hace porque sé que no voy a ser capaz de hacerlo en un momento corto de tiempo, ¿no? Entonces, tengo que probar desde fuera. Lo que nos dice la Golden Master es, o en qué consiste, es que yo tengo un código que no sé lo que hace, tampoco me importa, entonces escribo un test y ejecuto ese test y me lo guardo. Entonces yo hago los cambios que necesite o escribo la nueva funcionalidad que necesite y vuelvo a ejecutar el test y los comparo y veo si ha cambiado algo o no. Si no ha cambiado nada, bien, porque era mi intención. Mi intención es que todo siga funcionando como funciona. No sé cómo lo hace, pero quiero que siga funcionando así. Y voy así escribiendo test, voy ejecutando, voy siguiendo cambiando, voy comparando. Claro, esto tiene un problema y es que es súper frágil, porque cada vez que cambie algo se van a romper. Entonces, esto está guay pues cuando no tengo nada al principio de todo poder tener algo, pero lo ideal sería que lo fuéramos sustituyendo cada vez por test que fueran más robustos, ¿no? Que realmente me sirvieran y esto es muy caro de mantener. Sería, no sé si alguien hace frontend aquí, pero bueno, al final serían como los snapshots, o sea, sería como hacer una foto y cambiar cosas, echar otra foto y ver como si ha cambiado algo y quiero que cambiara así, pues yo tengo que modificar mi state y mi código en función de eso y si no, pues sigo. Y para finalizar, pues hacer una recapitulación un poco con las ideas principales de lo que ha sido mi intención transmitir. Y es que la famosa frase de Martin Fowler de que cualquier tonto puede escribir código que entiendan las máquinas, pero que lo difícil es escribir código que entiendan las personas, ¿no? Y aquí entra esa empatía de la que hablaba. Creo que merece la pena en hacer un esfuerzo en hacer código legible, en hacer código que sea sostenible, ya no solo pensando en los demás, sino también en nosotros mismos, porque vamos a ser nosotros los que cada día tengamos que trabajar con ese código. Luego también
Claro, hacer un código simple es muy difícil, hay que dedicar mucho esfuerzo, pero merece la pena porque al final la complejidad es lo que sale por defecto, ¿no? Y si no vamos dedicando cada día un ratito a ir mejorando lo que vamos haciendo, pues esa complejidad se va a ir incrementando y al final va a ser insufrible y va a ser un rollo trabajar así. Por tanto, vamos a poner un esfuerzo, aunque es muy difícil, en no escribir hoy el legacy del mañana. Y tampoco pensemos en que hacer refactor es remangarnos y decir, venga, me voy a tirar aquí 3 horas y voy a dejar esto, porque nunca vamos a tener ese momento. Si esperamos a tener un momento para hacer las cosas y los cambios que queremos obtener de forma perfecta, ese momento no va a llegar nunca. Entonces, vamos a intentar coger pues aspectos de nuestro día a día que estén a nuestro alcance y cambiar. Al final, no es un refactor ponerme a cambiar una aplicación entera, cambiar el nombre de una variable para que se entienda mejor, extraer un método dentro de una función para pues, lo que hablábamos de la responsabilidad, ¿no? O sea, al final son cositas que en nuestro día a día podemos ir mejorando, que no son tan difíciles, que si nos ponemos media hora todos los días a revisar a lo mejor el trabajo que hemos hecho el día anterior, pues podemos ir mejorando un poquito a poquito. Y al final la regla del Scout, ¿no? Dejar cada día el código un poquito mejor de lo que lo hemos encontrado. Y nada, antes de finalizar, me gustaría dejaros algunos recursos que a mí me han servido mucho, tanto para aprender como para preparar esta charla. El libro de Michael Feathers, de Trabajando con Legacy Code. El de Refactoring, de Martin Fowler. Además, la segunda edición, todos los ejemplos que tiene están en JavaScript y la verdad que merece mucho la pena. El de Código Sostenible, de Carlos Blé. Este no se centra fundamentalmente en ninguna técnica, pero a mí me gusta sobre todo a nivel mentalidad, por lo que comentábamos, ¿no? de intentar coger pues esos hábitos, esa forma de trabajar, y para eso está muy bien este libro. Y luego, como no, tengo que nombrarlo porque al final es en la empresa donde he aprendido a trabajar de esta forma y tiene el curso de Legacy donde también he aprendido muchas de las cosas que he explicado aquí, el curso de Legacy de Codium. Y algunos enlaces interesantes. No sé si conocéis a Emily Bache, pero bueno, al final es la que creó la cata, la Gilded Rose, y tiene un canal de YouTube ahora que hace unas explicaciones súper chulas y están súper bien sobre todo este tipo de temas. El blog de Rensberger está muy bien también. Y bueno, al final otra serie de blogs que está muy bien. Refactoring Guru es una página donde podéis ver esos tipos de los refactoring que hemos explicado, qué tipo de refactoring hay, los CodeSmell y todo eso. Y luego os pongo también 5 catas, esto lo compartiré luego al final, 5 catas para practicar temas de refactoring. Y pues nada, espero no haberos aburrido mucho, que hayáis sacado algo de la charla de hoy y cualquier cosa ahí me tenéis en redes y si tenéis alguna pregunta, pues será un placer si puedo contestarla.